Sistemas operativos. En esta tercera unidad abordaremos el tema del sistema de archivos, que es manejado obviamente por el sistema operativo. Los sistemas de archivos constituyen uno de los aspectos más visibles y de fácil acceso del sistema operativo para los usuarios finales, debido a que el almacenamiento de información relevante realizado en dichos sistemas requiere identificar cada uno de los conjuntos de datos de forma independiente a las aplicaciones. Los sistemas de archivos existen desde hace décadas. Las primeras tarjetas perforadas y cintas magnéticas ya los empleaban. Sin embargo, estas solo permitían acceder a la información de manera secuencial. Por ejemplo, encontrar el lugar preciso donde se almacenaba algún dato en una bobina de cinta magnética requería un proceso de lectura demasiado lento. Por lo regular, los archivos construyen su contexto a través de las aplicaciones que los utilizan, por lo que se dice que estos contienen información. Sin embargo, el archivo en sí mismo, y sin mecanismos que lo interpreten, solo contiene un conjunto de datos, debido a que estos datos, aunque reducen incertidumbre, no están asociados a un contexto por sí mismos. A continuación vamos a tratar algunos conceptos y definiciones acerca del sistema de archivos. Archivo es una abstracción que representa una colección de datos con identificación que en general se desea conservar más tiempo que el que duran los procesos que la crean. Un archivo siempre tiene un propósito particular, posee una estructura regular y sigue un código con reglas regulares de representación. Directorio. Un directorio es un contenedor de archivos o de referencias a archivos. En los sistemas de archivos modernos, los directorios también se consideran archivos. De este modo, es sencillo definir estructuras de directorios, ya que un directorio puede contener a otros en su calidad de archivos. Metadatos. Es un conjunto de información que describe un conjunto de datos. En el caso de los archivos, se trata de sus atributos e información de administración. Es decir, si se revisan los metadatos de un archivo, se informará cuándo fue creado, cuándo tuvo acceso la última vez, en qué dispositivo se creó y si ha sufrido modificaciones. Sistema de archivos. Es una aplicación encargada de implementar las colecciones de información organizadas en archivos y las aplicaciones que se pueden realizar sobre estos. Es decir, los diferentes sistemas operativos tendrán una aplicación encargada de administrar los archivos que reúne todo el sistema operativo y adicional lo que el usuario ha ido creando. Objetivos de un sistema de archivos. En la actualidad existe gran variedad de sistemas de archivos que atienden un número importante de necesidades diversas, por lo que los objetivos también deben ser planteados de forma general y considerar las aplicaciones específicas como implementaciones particulares. A continuación vamos a revisar algunos objetivos generales de un sistema de archivo, independientemente del sistema operativo en el que se encuentre organizado. Uno de los objetivos consiste en almacenar grandes volúmenes de información. Los sistemas de archivos originalmente se empleaban para aprovechar los dispositivos de almacenamiento secundario, con el objetivo de almacenar de forma estructurada la información que usarían las aplicaciones. Más allá de las capacidades de la memoria y de la duración de una sola sesión en la computadora, pues en general los sistemas de archivos deben almacenar más información de la que resulta relevante para la ejecución de un proceso en particular o en una ocasión en particular, y en cambio almacenar información por periodos prolongados y que puedan emplearse por múltiples aplicaciones.
En la actualidad pues tenemos el sistema de almacenamiento de información con grandes volúmenes para el efecto, de tal manera que el sistema de archivos va a permitir implementar gran cantidad de archivos y de diferente tipo. Otro de los objetivos que persigue el sistema de archivos es que la información debe sobrevivir al proceso que la creó. Con base en la capacidad de almacenamiento actual de discos duros y otros dispositivos de almacenamiento secundario, de tener el almacenamiento no volátil de la información, tenemos que considerar que los datos almacenados en los sistemas de archivos deben sobrevivir a los procesos y a los reinicios del sistema. Por tanto, al implementar nuestro sistema de archivos de memoria volátil, hay que distinguir la memoria asignada al proceso de la empleada por los archivos que usa. La capacidad de los archivos de existir y operar de forma independiente de los procesos que los crean, así lo requiere, tanto para compartir información entre múltiples procesos como para dar continuidad a la operación de un sistema en las ejecuciones sucesivas de un programa en múltiples procesos. Un siguiente objetivo nos indica que múltiples procesos deben poder acceder a la información de manera concurrente. La información contenida en los archivos debe tener independencia de los procesos que la generan, modifican o leen, no solo en su persistencia, sino también en cuanto a los procesos que tengan acceso a esta. En este sentido, no solo se requiere que la información sea utilizada por varios procesos sucesivamente, sino que también se puede utilizar de manera concurrente por varios procesos, ya sea para que todos estos recuperen la misma información o como mecanismo para que la información escrita en el archivo por un proceso sea recuperada de modo correcto por los demás. El sistema de archivos deberá estar preparado para resolver las condiciones de administración de procesos a fin de conservar la integridad de la información. Siguiente objetivo consiste en proporcionar acceso a la información. El sistema de archivos debe implementar las diferentes aplicaciones y mecanismos necesarios para que éstas puedan usar una serie de operaciones sobre los archivos, a fin de permitir la generación y utilización de la información contenida en estos. Por ello, suele incluir al menos operaciones para almacenar, recuperar, organizar y borrar la información. Estas operaciones deberán ser rápidas, realizarse de la misma manera para todos los tipos de archivos y lo más sencillas que resulten posible a fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones. Adicional a esto, debe vigilarse que las funciones para el mantenimiento del propio sistema de archivos sean tan accesibles y sencillas como se puedan. Control de acceso. La información siempre debe protegerse con el fin de que ésta se mantenga íntegra y sea utilizada de manera correcta por los usuarios autorizados. No solo deben vigilarse las posibles condiciones de competencia, sino que se deben tomar medidas para reaccionar ante errores en las operaciones, en las aplicaciones y en los dispositivos, con el objetivo de salvaguardar la información de los archivos. Debido a que la información contenida en los archivos se modificará a lo largo del tiempo, también es importante vigilar que los cambios no se realicen de manera parcial o incoherente, a fin de mantener la integridad de información. Evolución histórica. A lo largo de los años y a medida que el computador se ha venido actualizando, así también el sistema de archivos ha tenido sus cambios y su evolución. FAT, tabla de asignación de archivos. El más famoso y sencillo de todos los conocidos. Fue creado por Bill Gates y Mark McDonald en 1977 con el objeto de manejar discos en BASIC. El sistema de archivos FAT se caracteriza por la tabla de asignación de archivos, que en realidad es una tabla en la que reside la parte superior del volumen. Para proteger el volumen se conservan dos copias de la FAT por si una de ellas resulta dañada. Además, las tablas de FAT y el directorio raíz
deben almacenarse en una ubicación fija para que se puedan encontrar correctamente los archivos de inicio del sistema. Un disco formateado con FAT se asigna en clústeres, cuyo tamaño está determinado por el tamaño del volumen. Cuando se crea un archivo, se crea una entrada en el directorio y se establece el primer número de clúster que contiene datos. FAT16, versión de 16 bits, apareció en 1988, 10 años más tarde. El tímido avance de los primeros ordenadores se convirtió en un constante aumento de las prestaciones, lo que dio lugar a una mejora del anterior FAT. Los sistemas de OS llegaron a su máximo esplendor y ya se podían manejar archivos de hasta 2 GB, que por aquellos entonces nos seguía algo increíble. Exactamente, fue la versión MS de OS 4.0 la que consolidó esta mejora del inicial sistema de archivos FAT. FAT32 fue la respuesta para superar el límite de tamaño de FAT16, al mismo tiempo que se mantenía la compatibilidad con MS-DOS en modo real. Microsoft decidió implementar una nueva generación de FAT utilizando direcciones de clúster de 32 bits. Apareció por primera vez en Windows 95 y se extendió al Windows 98, Windows NT y el Windows 2000. Podía manejar archivos de hasta 4 GB, un salto poco interesante desde el punto de vista cuantitativo con respecto a su antecesor, y que ya nos daba una pista de las necesidades futuras de los usuarios con respecto a los archivos que se manejarían. Esta es una tabla comparativa de las diferentes particiones FAT hasta la FAT32. Tenemos FAT12, FAT16, FAT32. FAT12 1977, FAT16 1988, FAT32 1996. La estructura de las tres particiones FAT para los contenidos de carpeta mediante la estructura de tabla, para la ubicación del archivo con una lista enlazada, lo mismo que para los bloques defectuosos. Los límites: para FAT12 el tamaño máximo de archivo 32 MB, FAT16 un salto enorme, llegó a 2 GB, FAT32 4 GB. Número máximo de archivos en FAT12 4077, FAT16 65517, FAT32 268.435.437, superó totalmente a FAT16 y mucho más a FAT12. Longitud máxima para el nombre de archivo 255 caracteres. Tamaño máximo del volumen: FAT12 32 MB, FAT16 2 GB y FAT32 2 TB. Características de FAT12, tanto para fechas almacenadas. En cada archivo se va a visualizar su fecha de creación, modificación y acceso. Rango de fechas soportado por las tres tablas de particiones del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2017. Para los metadatos no lo contenía de modo nativo. Los atributos para todos los archivos directorios: solo lectura, oculto, sistema, archivo, nombre del volumen. Partición NTFS. Microsoft desarrolló un nuevo sistema de archivos que dejaba atrás todo lo conocido con sus famosos FATs. Le llamó NTFS. Utiliza una tabla de ficheros maestra para localizar todos los ficheros dentro de un volumen NTFS. Todos los datos críticos son duplicados para permitir recuperación en caso de errores, asegurándose de que la pérdida de un sector no significará la pérdida de toda la partición. Se pretendió diseñar un sistema de archivos más seguro, más fiable y con posibilidad de recuperación de archivos dañados. También se puede recuperar datos de un sector dañado y asegurar que ese sector no sea usado de nuevo. Adicional, el tamaño máximo de archivos manejado por esta última apuesta de Microsoft supera ampliamente lo ofrecido por FAT en cualquiera de sus versiones. Su límite teórico se fija en 16 exabytes, más que suficiente para manipular archivos hoy en día. Sin embargo,
NTFS no es compatible hacia atrás con FAT. Además, necesita ser desfragmentado cada cierto tiempo porque conforme se va usando, se va empobreciendo el rendimiento del sistema operativo. Hoy por hoy es el sistema estrella en la mayoría de ordenadores del mundo. MFS, Macintosh File System, creado para almacenar archivos en disquetes de 400 KB y para dar respuesta a las necesidades de aquellos entonces. MFS era notable tanto por introducir los forks de recursos para permitir el almacenamiento de datos estructurados, como por almacenar metadatos necesitados para el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario de Mac OS. En los albores de la informática, Apple ya se distinguió de los demás aportando en 1984 este sistema de archivos. A MFS se le denomina como sistema de archivo plano porque no admite carpetas, apenas podía manejar archivos de 256 MB. HFS, Hierarchical File System. HFS se introdujo para superar algunos de los problemas de rendimiento que llegaron con la introducción de los grandes medios de almacenamiento como los discos duros. Apple introdujo el HFS como reemplazo para MFS en 1985. En macOS 7.6, Apple dejó de prestar servicios de escritura en volúmenes MFS y en macOS 8 fue quitado en conjunto la compatibilidad con dicho tipo de volumen. En HFS reemplazaron la estructura de directorios de MFS por una más adecuada a los sistemas de ficheros más grandes. HFS sustituyó la estructura de tabla plana por el archivo de catálogo, Catalog File, que utiliza una estructura de árbol, que puede realizar búsquedas con gran rapidez independientemente de su tamaño. EXT, Extended File System, fue el primer sistema de archivos creado específicamente para el sistema operativo Linux, diseñado por Remy Card para vencer las limitaciones del sistema de archivos Minix. Aportó grandes mejoras a la información de entonces. El mundo Linux aportó su manera de ver las cosas en los sistemas de archivos que proporcionaron a la informática unas enormes posibilidades en cuanto a eficiencia y optimización de recursos. EXT fue reemplazado tanto por X2 como CIAPS, entre los cuales había una competencia que finalmente ganó X2, debido a su viabilidad a largo plazo. X2, Second Extended File System. El sistema de ficheros tiene un tipo de tabla FAT de tamaño fijo donde se almacenan los inodos. Los inodos son una versión muy mejorada de FAT donde un puntero inodo almacena información del archivo, ruta o path, tamaño, ubicación física, entre otros. En 1993, Remy Card siguió mejorando el sistema original y lo dotó de nuevas funcionalidades y rendimientos con X2. Los límites son un máximo de 2 TB de archivo. X2 fue el sistema de ficheros por defecto de las distribuciones de Linux, Red Hat, Fedora y Debian, hasta ser reemplazado recientemente por su sucesor X3. X3, Third Extended File System, es el sistema de archivos más usado en distribuciones Linux, aunque en la actualidad está siendo reemplazado por su sucesor X4. La principal diferencia con X2 es el registro por diario, llamado journaling. X3 apareció en 2001, introducido por Stephen Tweedy, un avance significativo sobre el anterior sistema de archivos, y que simplemente fue llamado X3. Una diferencia importante es que X3 utiliza un árbol binario balanceado e incorpora el asignador de bloques de disco Orlov. Tiene un menor consumo de CPU y está considerado más seguro que otros sistemas de ficheros en Linux, dada su relativa sencillez y su mayor tiempo de prueba. Además, puede manejar archivos de hasta 2 TB. X4, Third Extended File System, es un sistema de archivos con registros por diarios, anunciado el 10 de octubre de 2006 por Andrew Morton como una mejora compatible de X3.
Las principales mejoras son soporte de volúmenes de hasta 1024 petabytes, soporte añadido de Extend, menor uso del CPU y mejoras en la velocidad de lectura y escritura. Soporta archivos de hasta 16 terabytes. Una vez revisado los diferentes sistemas de administración de archivos, así como su evolución, vamos a continuar con los componentes de un sistema de archivos. La estructura lógica del software que controla el sistema de archivos a su vez tiene su origen en la estructura lógica del software de control de dispositivos, tanto de entrada como de salida, debido a que la mayoría de los dispositivos que albergarán los sistemas de archivos constituyen dispositivos de entrada y salida orientados al almacenamiento masivo de información. Esto resulta totalmente lógico. De acuerdo a la organización lógica, nos vamos a encontrar con los tipos de archivos. Archivos planos. Contienen información generada por una aplicación, la cual será recuperada después por esta misma u otras aplicaciones que implementen los mecanismos para interpretar el código en el que se guardó originalmente la información. Puede contener código ejecutable, código fuente, datos organizados en registros de estructura continua y longitud constante o de estructura variable y longitud variable, pero se distinguen porque las aplicaciones requerirán mecanismos para almacenar información en el archivo, la cual recuperarán después de la misma forma en que fue almacenada. Aunque en algunos sistemas de archivos se soportan múltiples subtipos de archivos planos con diversas facilidades para el acceso a la información, su manejo puede ser agrupado, ya que todos estos tipos de archivos siguen almacenando información de las aplicaciones en dispositivos de almacenamiento masivo. Directorios. Son contenedores de archivos que se usan para construir una organización jerárquica en el sistema de archivos. Una vez constituido el directorio, las aplicaciones pueden modificar los archivos para incluirlos o retirarlos del contenedor. Sin embargo, el formato y el contenido del directorio es determinado por el sistema de archivos y no por las aplicaciones. Archivos mapeados a dispositivos síncronos. En este caso, la implementación de las operaciones de lectura y escritura deben derivar en la funcionalidad del software que controla el dispositivo. Así, el resultado de las operaciones de lectura y escritura serán definidas por la funcionalidad del dispositivo en cuestión. Las operaciones específicas que se pueden realizar con los dispositivos de entrada y salida síncronos y que transfieren la información palabra por palabra hacen necesario que se genere un tipo determinado de archivo que reconozca las solicitudes de dichas operaciones y las encamine hacia los dispositivos apropiados. Archivos mapeados a dispositivos asíncronos. Los dispositivos asíncronos que transfieren la información en bloques son la forma genérica en que se puede acceder a cualquier dispositivo de entrada y salida, y son los responsables de implementar el conjunto de operaciones asíncronas y de bloques correspondientes.